Gloria a Jehová, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema 3 reglas de oro en Dios, cuarta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, venciendo en las pruebas, la tentación y haciendo la voluntad de Dios, vivimos la primer regla de oro en Dios, viviendo a semejanza de Cristo, o sea, comportándonos como Él, para ser agradables y de contentamiento a nuestro Padre. Escrito está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 24, 25 y 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Escucha con atención lo que nos hablan aquí los apóstoles, y sí que es bueno considerarlo, porque de verdad que nosotros como creación de Dios tenemos que vivir muy agradecidos con Él. Dice aquí Dios en boca de los apóstoles: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, o sea, siendo el amo del mundo al que le debemos obediencia, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él es quien da a todos, quien te ha dado a ti, a mí, al mundo entero, la vida, el aliento, o sea, el espíritu por el cual podemos respirar, y todas las cosas. Él es el que nos da la provisión en nuestro sustento, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, o sea, recibimos todo de sus manos, todo lo tomamos en Dios, y somos lo que somos, porque linaje suyo somos. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Escrito está en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 12. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo, y dice: por lo cual también nosotros, los apóstoles, sin cesar, siempre, damos gracias a Dios. Mira, ellos eran muy agradecidos con Dios, así como debe de ser cada persona en el mundo. ¿Y de qué le daban gracias? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, o sea, los discípulos cuando aceptaron la palabra de Dios que oyeron de los apóstoles,
la recibieron no como palabra de hombres, o sea, no la recibieron como palabras de hombre, porque es que la escritura no fue inspirada por los hombres, porque entonces se estarían contradiciendo en todo lo que hacen, mira, sino que la recibieron según es en la verdad de todas las cosas como la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, o sea, la palabra de Dios es la que nos transforma, las que nos hace nuevas criaturas, con una conducta verdaderamente ética y moral, en la justicia y en la rectitud de Dios. Y os encargábamos, los apóstoles le encargaban a los discípulos, o sea, los mandaba a que anduviesen como es digno de Dios, como merecedores del Señor, ganándose la voluntad de Dios, o sea, agradándole y complaciéndole, que os llamó a su reino y gloria. Los discípulos son llamados a participar como herederos del reino y a participar de la gloria de Dios. Otra vez te digo, a imagen y semejanza de Él por una vida espiritual en obras de razón y de justicia. Escrito está en la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 2 y 27. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, y dice que la gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, o sea, la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros en el don y la facultad de obrar su voluntad, y la paz del Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz por la que podemos dar testimonio nosotros los cristianos, que verdaderamente la vivimos y que no hay precio sobre ella. Entonces, para tener esa gracia y esa paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, solamente es que nos comportemos o que vivamos como es digno del Evangelio de Cristo, como merecedores de Dios y dando testimonio de Cristo, viviendo la palabra, para que oiga de vosotros, o sea, para que el apóstol Pablo oiga de los discípulos que estamos firmes en un mismo espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu, combatiendo unánimes, o sea, luchando contra el mal, y siendo unánimes, porque el Espíritu de Cristo está en cada creyente, o sea, debe de haber unidad. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, o sea, oyendo y haciendo la palabra que está escrita en el Evangelio, que como ya dijo el apóstol Pablo, no es palabra de hombres, fue inspiración de Dios para enseñarnos el carácter de Dios. Escrito está en Primera de Juan capítulo 4, verso 10, 9 y 17. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora escuchemos lo que nos dice el Señor aquí en boca de Juan. Y dice que en esto se basa el amor, o sea, en lo que nos va a contar a continuación. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque así como el mundo no ama a Dios y es enemigo de Dios, nosotros fuimos sacados del mundo, de la carne, porque en las obras de la carne nadie verdaderamente ama a Dios. Por eso hay que recibir esa vida espiritual en Cristo. Dice, sino en que Él nos ama a nosotros, o sea, Dios nos ama a nosotros y nos enseña verdaderamente a amar, porque la esencia de Dios es el amor. ¿Y de qué manera nos enseña? Dice, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, en sacrificio por nuestros pecados, para redimirnos y perdonarnos en Él. Y dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, o sea, a Jesucristo, el único Hijo, porque después de Jesucristo, todos los discípulos hemos sido adoptados como hijos. ¿Y con qué propósito lo envió Dios al mundo? Dice, para que vivamos por Él, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. En esto, dice Juan, se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, ¿cómo se perfecciona el amor en nosotros? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, o sea, estemos seguros en el día del juicio, si estamos perfeccionados en el amor. Entonces, ¿cómo? Dice, pues como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. O sea, dando testimonio verdaderamente de la vida de Cristo, viviendo su carácter, viviendo por el Espíritu, obrando siempre en razón, y por esa razón siendo justos y rectos con los demás, no importando el trato que nos den. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, de la forma en que hemos aceptado al Señor Jesucristo, en la manera en que Él ha manifestado una conducta, un comportamiento, un carácter, asimismo nosotros andemos en Él, imitándolo en su manera de hablar, imitándolo en su manera de obrar, imitándolo en su manera de pensar, porque hasta el pensamiento debemos de tenerlo en nuestra mente, arraigados, o sea, establecidos y sobreedificados en Él. Quiere decir, creciendo cada día en Él. Acuérdate que nosotros no nos podemos quedar como niños. Nosotros tenemos que tener un crecimiento y una madurez espiritual. Y confirmados en la fe, afirmados en la fe, oyendo y haciendo la palabra que oímos de Dios, sus consejos, su dirección, sus mandamientos, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, o sea, siempre siendo agradecidos con Dios. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.